Pastor, Muchas gracias, Pastor Liendo. Eh, ahora, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la primogenitura. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema de la primogenitura. Como les dije anteriormente, esto no es un tema de salvación, pero es un tema que nos arroja mucha revelación para poder entender dónde nos ubicamos dentro de las profecías y lo que Elohim está haciendo y lo que incluso va a hacer. A veces pensamos que la revelación profética solamente tiene que ver con el futuro, pero la revelación profética se mueve en la eternidad y en la eternidad no existe el tiempo. Así que la revelación profética abarca el pasado, el presente y el futuro también. Cosas que sucedieron en el pasado, que están sucediendo ahora y que van a suceder en el futuro. Y cosas como el pasado se desencadena en este presente que tenemos y en el futuro que vamos a tener. Entonces, es importante entender que en las profecías siempre hay una dualidad. ¿Qué quiere decir una dualidad? Que hay como una repetición. Siempre hay como dos cosas de la misma cosa, vamos a ponerlo así, ¿no? Y yo voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que ustedes me puedan seguir. En 1 Corintios 15, 45, 47 vemos un ejemplo bien claro de esa dualidad que existe en las profecías. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, ahí subrayé el primer hombre, fíjense que hay un primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces allí vemos cómo hay un primer hombre y hay un segundo hombre. O sea, eh, a Yahushua se le da el nombre de el segundo Adán, el postrer Adán. Entonces, no es que se volvió a repetir la historia, ¿no? Sino que hay primero un cumplimiento natural y después hay un cumplimiento espiritual. Y esto es importante entenderlo cuando se estudia profecía, porque hay veces que la gente se confunde un poco en estos términos, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos, ahorita que nos estamos acercando, por ejemplo, a la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, que vemos que mucha gente todavía está en el monte Sinaí, pero el monte Sinaí quedó allá en el Sinaí. Nosotros somos del monte de Sión. Ahí está la Jerusalén terrenal, que es la que vemos aquí en la tierra, pero hay una Jerusalén celestial también, que nos habla del libro de Apocalipsis. Entonces vemos que siempre hay una dualidad en esas profecías, algo que es primero lo terrenal, después viene lo espiritual. Entonces esto tenemos que tenerlo en mente para aclararlo y para sentar estas bases. Eh, Vamos a Génesis para entender lo del caso de la primogenitura. En Génesis 12, 1, 3, aquí en Génesis 12, del 1 al 3 dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vamos a ver esa parte de esa dualidad de profecía esa doble repetición, vamos a ponerlo así, para que se entienda mejor, ¿no? La primera que la enmarqué aquí en azul dice, haré de ti una nación grande. Esa es la primera promesa, una nación grande. Pero después le da otra promesa que es una promesa espiritual. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ahí vemos, la primera es una promesa que es material o nacional o terrenal, como usted le quiera llamar. La segunda promesa es la promesa espiritual de gracia, de salvación. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero primero le hace una promesa, dice, haré de ti
una nación grande. O sea, esa es una promesa. Esa promesa es natural, es terrenal, es material. La segunda es una promesa espiritual. Ahí es donde yo hablo acerca de que hay hay una doble promesa. Las promesas espirituales de salvación llegan a través de la fe en el Mesías y esto es lo que la Biblia llama cetro. Y vamos a hablar del cetro porque el cetro, ustedes saben, cuando vemos los reyes en la tierra, el cetro es ese bastón de mando, es el símbolo, el signo de poder en la realeza. Pero las promesas materiales que se encuentran en la Biblia no son el cetro, sino la primogenitura. El cetro es representado o representa las promesas espirituales. Hay que hacer una diferenciación. El cetro representa las promesas espirituales, mientras que las promesas materiales o terrenales, por así decirlo, se le conocen en la Biblia como primogenitura. La primogenitura es el derecho o el privilegio del hijo primogénito de heredar la mayor parte, lo mejor de la herencia, ¿no? Por costumbre, todas las posesiones del padre pasaban al hijo mayor. Por eso es que vemos en la Biblia que siempre había una pugna por la primogenitura. No era cualquier cosa, era algo importantísimo. Tanto la primogenitura como el don de gracia o el don de salvación se le fueron prometidas a Abraham. Yahweh se las prometió a Abraham. Y de Abraham, como Abraham tuvo otros hijos, tuvo a Ismael y después se casó otra vez con Cetura y tuvo otros hijos más. Pero la primogenitura, el don de salvación y la primogenitura pasaron de Abraham a su hijo Isaac. Por eso es que se le llama el hijo de la promesa. Se le conoce como el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque a Isaac se le entregó esa primogenitura y se le entregó también el don de salvación. De Isaac, Isaac tuvo dos hijos, todos lo sabemos. Y desde el vientre de la madre, desde que estaban dentro de Rebeca, Jacob y Esaú estaban peleando por esa primogenitura, ¿no? Entonces, de Isaac pasa a Jacob. Esa primogenitura y ese don de salvación son transferidos de Isaac a Jacob. Pero cuando se llega a Jacob, y todos sabemos la historia de cómo Jacob hace las tretas y es audaz, porque Jacob sabía y tenía en mente, decía que lo que estaba en juego no era cualquier cosa. Jacob sabía que era algo que tenía una relevancia eterna. Y hay veces que la gente no se está dando cuenta de que mayores sabemos, o sea, las promesas, recibir las promesas de bendiciones materiales. Eso está bien, hermano. Pero las bendiciones, las promesas de herencia de salvación son muchísimo mayores. Y eso fue lo que Jacob pudo mirar. Jacob tuvo esa visión espiritual aperturada para poder percibir en su espíritu que aquello iba a ser algo grande para toda su descendencia. Y por eso Jacob trató, hizo lo que su madre le aconsejó. ¿Para qué? Porque la madre había escuchado que cuando ella fue a consultar a Yahweh acerca de sus hijos, Rebeca, Yahweh le habló acerca de sus dos hijos. Y Rebeca sabía que el favor de Yahweh era con Jacob. Entonces, cuando llega Jacob, Jacob obtiene esa primogenitura, obtiene también ese cetro, ¿no? Pero Jacob tiene 12 hijos. Y entonces aquí es donde empieza digamos, el barullo, el problema a la hora de repartir, porque tenía que pasarle a alguien ese cetro y esa primogenitura. Y todos pues que son estudiantes acá, todos sabemos que el cetro se quedó con su hijo Judá. El cetro no salió de la casa de Judá
Pero la primogenitura se quedó con su hijo José. Ahora, muchas personas y muchos creyentes piensan que como Judá tenía el cetro, piensan que también la primogenitura quedó con Judá, pero no es así. La primogenitura se fue a la casa de José. Eso nos lo corrobora en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 2, donde dice bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, o sea que él llegó a ser el que mandaba, ¿no? Y el príncipe de ellos, el príncipe es el principal, o sea, el jefe, más el derecho de primogenitura fue de José. Entonces allí vemos que Jacob le entrega el derecho de primogenitura a su hijo José. Ahora vamos a lo de Jacob. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó. Y fíjate que esta es la bendición que, que Jacob le otorga a su hijo Jacob. Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Yahweh ha bendecido. Elohim, pues, te dé del rocío del cielo, está hablando de bendiciones espirituales, y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Cuando yo leo esta parte, allí claramente puedo ver que él estaba otorgando una bendición material que se traducía en riquezas materiales, abundancia de alimento, abundancia de recursos, abundancia en todas partes. Dice, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Eso está en Génesis 26, 27 al 29. Quiero que se dé cuenta de algo, amados hermanos. Jacob, debido a las tretas que había hecho, debido a que él había arrebatado esa bendición, su hermano Esaú salió a perseguirlo y quería matarlo. Y Jacob, cuando sale de casa de su padre, Jacob no lleva nada sino un frasquito de aceite. Solo un frasquito de aceite que es con el cual unge la piedra donde se acostó esa noche, donde se le apareció el Señor en Betel y veía ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Esto es importante porque cuando él viene de regreso, él ya viene y se hizo muy, muy rico. Y uno se preguntará, pero bueno, fue porque el papá le dejó el dinero, Isaac le dejó todas las riquezas. No, Jacob se enriqueció porque lo único que Jacob necesitaba era la bendición de su padre. Y aquí es importante recalcar esto porque hay veces que la gente está pensando, no es que si a mí me dejan una herencia, así es como yo voy a prosperar. Y a veces no entendemos que la herencia más grande que se puede dejar es la bendición. Eso fue lo que Jacob realmente recibió de Isaac, su padre. Fue la bendición de tanto del cetro como de la primogenitura. O sea, tanto la promesa que Elohim le había entregado a Abraham, no era algo material. Realmente no era algo material. Le había entregado la promesa de salvación, que es el cetro, y le había entregado también la promesa de bienes materiales. Y eso fue lo que Jacob miró y eso fue lo que Jacob agarró y aunque salió de casa de su padre perseguido por Esaú, Jacob al cabo de los años, Jacob regresó y Jacob estaba enriquecido por causa de qué? Por causa de esa bendición, de esa bendición que su padre le había dado. Continuamos. Ok, ahora cuando llegamos a los 12 hijos de Jacob, y yo no me voy a meter muy en profundidad aquí, pero es importante entender que las dos promesas, tanto la promesa de bienes naturales como la promesa de salvación, la gracia,
se separan, sufren una separación, las dos promesas en los hijos de Jacob. Número uno, tenemos que Judá se queda con el cetro, se queda con el mando, con el principado, el gobierno. Más José se queda con la primogenitura, que recuerden que la primogenitura son las bendiciones naturales, las bendiciones terrenales. Entonces, esto lo vamos a ir viendo mientras vamos haciendo el estudio, vamos a ver que estas dos promesas se separaron. Y es importante que lleve esto siempre en mente, ¿no? Entonces, cuando vemos que después de que José, vamos a recapitular un poquito la historia de José, la historia de José, ahorita no nos vamos a enfocar tanto en Judá, pero vamos a enfocarnos un poquito más en José. La historia de José es que a los 17 años, él era el hijo favorito de Jacob y Jacob le entrega esa túnica de colores, porque es que la intención de Jacob era entregarle tanto el cetro como la primogenitura a José, entregarle todo, o sea, así como él había recibido Isaac, era entregárselo a José. Sin embargo, él le entrega esa túnica de colores, por supuesto, él era uno de los menores. Y cuando sus hermanos, Rubén, Simeón, Saulón, todos sus hermanos ven lo que está sucediendo, pues claro que le agarraron rabia y fastidio. Y entonces lo lanzaron en el pozo, sin embargo, fíjate que ya se le había, en el momento en que le entrega esa túnica de colores, ya se le estaba entregando a José esa primogenitura. Entonces, la otra vez volvemos a lo mismo. Sale José de casa de su padre sin nada. Fíjate cómo se vuelve a repetir el ciclo. Sale siendo esclavo, pasa por un proceso terrible, sirviendo en casa de Potifar, le levantan falso testimonio, bueno, llega hasta la cárcel, pero en toda parte o en todo lugar a donde iba, José prosperaba. Así nos lo dice la palabra en el libro de Génesis, que para donde José iba, José prosperaba. Entonces, allí vemos que era más que la herencia natural. Al cabo de los años, cuando él se vuelve a reunir con su padre, José no le había quitado nada a su padre, no había heredado toda la riqueza que Jacob había hecho. José no se la llevó a casa de Potifar, ni a la cárcel, ni al palacio de Faraón. José de la nada, podríamos decirlo así, llegó hasta arriba gracias a que portaba en lo espiritual, aunque le habían despojado en lo natural de esa túnica de colores, en lo espiritual, él llevaba esa primogenitura. Entonces es importante que usted se dé cuenta de esto, porque a veces estamos pensando cuando vemos gente que, o sea, que de repente te ha faltado algo, o que de repente se quedó sin nada, dice, ay, se quedó sin nada, pero tú no sabes cuál es esa bendición sobrenatural que tú tienes sobre tu vida cuando hay una primogenitura de casa de tu padre encima tuyo, que puedes estar en el lugar que esté, igualito tú vas a prosperar. O sea, todo lo que toques va a prosperar, todo lo que toques va a prosperar, porque hay una investidura sobre ti. Son verdades espirituales que muchas veces no se hablan. Muchas gentes no conocen estos misterios porque están demasiado metidos en el plano natural, no en el plano espiritual. No pueden tener y no tienen ese discernimiento para entender que así no tenga nada, así no tenga nada, mire, al cabo de un tiempito esa persona se va a parar sobre sus dos pies y esa persona va a salir adelante, así como le ocurrió a José. José, esclavo y, o sea, en una situación que uno diría, no, esto está pero terrible, este hombre sí le fue súper mal. Pero al cabo de los años tú te das cuenta que es José el que salva, el que auxilia a la casa de su padre, todo Israel y a todos sus hermanos. Entonces, cuando ya Jacob y José están reunidos, ¿no? Y José tuvo sus hijos en Egipto, y uno de sus hijos el mayor se llamaba Manasés, y el más pequeño era Efraín.
Y todo lo que conocemos, pues que estamos aquí, somos del Ministerio de Alesta y conocemos la historia de Manasés y de Efraín. Pero en Génesis 48, 17, 19, eh, vamos a leer rapidito porque quiero que te des cuenta de algo. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Si te das cuenta, ahí José sabía que el padre, que Jacob iba a dar la primogenitura. Este es el primogénito. Entonces José sabía, van a entregarle la primogenitura a uno de mis hijos. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y él quería que fuera Manasés. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ahora ya no habla de que va a ser el pueblo de Israel, no, habla de que va a formar multitud de naciones, porque ya Israel era un pueblo, ya era una nación, pero ahora está hablando de que Efraín, creo que este era Efraín, a ver la derecha, sí, este es Efraín, el de azulito. Efraín iba a formar multitud de naciones, ¿no? Cuando llegó el momento de que Jacob iba a morir, en Génesis 49 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y les declararé lo que les ha de acontecer en los días venideros. Esta palabra días venideros se refiere a los últimos días. En otras versiones dice lo que les ha de acontecer en los últimos días, en los tiempos finales. Y entonces él empieza cada uno de sus hijos, Rubén, Fulanito, Zabulón, Leví, tal. Cuando llega a Judá, le dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano a la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y aquí está la promesa, y esta es la promesa espiritual. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Y todos sabemos aquí que esta profecía tiene que ver con el Mesías. Entonces, hay una profecía de que el cetro, esa gracia, esa salvación, esa promesa de salvación que se le fue entregada a Abraham, iba a permanecer con la tribu de Judá. Pero cuando llega a José, la bendición que le da a José es, bueno, pues larguísima. Dice, rama fructífera es José, y aquí entra lo que es la primogenitura. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Cuando habla de vástagos, está hablando de retoños. Y cuando dice que se extienden sobre el muro, se habla de una nación que es colonizadora. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. ¿Ves? Está hablando de una nación que es poderosa en armas. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Elohai de tu padre, el cual te ayudará, por el Elohai omnipotente, el cual te bendecirá. Y aquí están las bendiciones. Con bendiciones de los cielos de arriba, esas son bendiciones espirituales, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado, separado de entre sus hermanos. Entonces aquí vemos que Jacob le dice a Judá el gobierno, el cetro,
el reinado siempre va a estar contigo, Judá. Pero las bendiciones materiales, todas esas bendiciones materiales, están sobre mi hijo José. Y por eso es que él le entrega la primogenitura a su hijo Efraín. Dice, Efraín va a ser mayor que el menor, que lo vimos en la diapositiva pasada. Ahora vamos a hablar un poquito del cetro. El cetro. En segunda de Samuel 7, Yahweh hablando por medio de su profeta a David, el rey David, que era el rey conforme al corazón de Yahweh. Le dice, y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando ya te mueras y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Todos sabemos que ese es el Mesías. De tu linaje, quiere decir de tu familia, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, porque él era el tabernáculo de Yahweh, o él es el tabernáculo de Yahweh, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y entonces aquí menciona el trono, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar del trono. El cetro, ya sabemos que la promesa espiritual, la salvación, viene de los judíos, como lo dice Juan capítulo 4. Pero entonces aquí habla del trono de su reino, el trono, o sea que ese reino iba a tener un trono. Ahora, es importante notar, y yo no me voy a meter a leer todas las citas bíblicas, pero la dinastía de David, o sea, porque David lo sucedió su hijo Salomón, a Salomón lo sucedió su hijo Roboán, y lo sucedieron, después se dividió el reino con Roboán, lo fueron sucediendo todo este montón de reyes de la casa de Judá, y la dinastía de David llegó hasta el rey Sedequías, que fue el último rey que se sentó en el trono de David. Y es importante que usted entienda este término, el trono de David. Ese rey Sedequías estuvo en tiempo cuando Nabucodonosor mandó a capturar la ciudad de Jerusalén y fue capturado por Nabucodonosor, lo metieron en un calabozo en Babilonia, pero primero mataron a todos sus hijos. Usted lee la historia en la Biblia donde dice que todos sus hijos los asesinaron y después le sacaron los ojos. O sea que lo último que él miró fue cómo mataban a todos sus hijos. Y yo le voy a decir una cosa, cuando usted lleva, si usted es rey, si usted es parte de una monarquía, a veces uno dice, ay, qué bonito ser reyes, príncipes, princesas, ¿no? Pero tiene una parte, una connotación negativa también. ¿Por qué? Porque una vez que cae un reinado, tiene que ser exterminada toda la casa para que no se levante quien tome ese trono. Esto lo vimos en épocas más recientes, que yo creo que todos conocen la historia de cuando cayó el zar imperial de Rusia, Nicolás, y toda su familia fue asesinada. Y tenía que ser asesinada toda la familia porque no podía quedar ni un solo sobreviviente de esa casa real, porque ellos estaban eliminando la monarquía en Rusia y iban a instaurar lo que ahorita se conoce como el comunismo. Entonces, en el caso de los reyes siempre pasa así. Cuando capturan a los reyes, cuando tumban reinos, entonces no solamente es que van a matar al rey, sino que matan al rey y matan a todos los hijos del rey, matan a, bueno, nadie se puede esconder, o sea, tienen que ser asesinados absolutamente todos. Y este fue el caso de Sedequías. Todos sus hijos fueron asesinados y después de que él vio cómo los mataron, le sacaron los ojos. Nadie sobrevivió para ocupar el trono de David. Y aquí hay algo que a uno le llama la atención, porque uno dice, bueno, ya va, pero si nadie sobrevivió, entonces ese trono cómo quedó, ¿no? No obstante, dice que la progenie de Joaquín hasta el Mesías siguió, por lo tanto, Yahushua fue descendiente del rey David.
En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, usted lee ellos dos se encargaron de registrar la genealogía del Mesías. Y Mateo fue el que incluyó mujeres dentro de la genealogía. Y llega un momento cuando tú empiezas a leer, de repente para el creyente común que lee la Biblia así por encima, dice, ah, bueno, sí, la genealogía, fulanito, fulanito, tuvo fulanito y fulanito, fulanito, ¿no? Pero te vas a dar cuenta cuando lees esas dos genealogías, que una genealogía nombra mujeres y la otra no. Una genealogía nombra a uno de los hijos de Salomón, creo que es Natán, y el otro nombra a otro de los hijos de Salomón. O sea, dos hijos totalmente diferentes. La razón por la cual esto sucede es porque una de las genealogías es la que es relativa a Mariam, a la mamá del Mesías. Y la otra genealogía es la que está relacionada con José, que viene a ser el padre, vamos a decir, adoptivo del Mesías, el que lo crió, ¿no? Entonces, pero por ambas partes, tanto Mariam como José provenían de la casa de David. Eran descendientes de Salomón, eran descendientes por diferentes ramas, pero eran descendientes del rey David, ¿no? Entonces, es importante saber esto, ¿no? Sin embargo, el último rey, o sea, que fue sucediéndose en el trono fue Sedequías. De allí en adelante, la genealogía de Yahoshua no viene por Sedequías. No viene, ¿por qué? Porque Sedequías murió y todos sus hijos fueron muertos. Entonces, pero como hubo otros hijos del rey Salomón, esos otros hijos, de allá viene la estirpe, pues, o la genealogía del Mesías. Date cuenta de que algo, ¿no? Ya después de Sedequías, entonces a uno se le hace la pregunta ya un momento, y ese trono se quedó vacío, ¿no? Pero mira lo que dice el Salmo 89, 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, dice Yahweh. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono. ¿Cuál trono? Pues el trono de David. Edificaré tu trono por todas las generaciones. De todas las generaciones incluyen también las generaciones después de Sedequías. Pero sabemos que Sedequías murió y sus hijos murieron. ¿Quién? Y esta es la pregunta, ¿quién ocupó ese trono durante todas esas generaciones? Estamos hablando que hasta el tiempo del Mesías, estamos hablando de 600 años aproximadamente. Ahora, dice más adelante en el mismo Salmo 89, para siempre le conservaré mi misericordia. ¿A quién? A David, porque David era su siervo. Y les voy a decir una cosa, el personaje de David es un personaje que tiene que ser profundamente estudiado, porque dentro de esta figura bíblica hay mucha revelación. Para siempre le conservaré a David mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre. No dice pondré su descendencia para, bueno, de vez en cuando, no, para siempre. Una vez he jurado por mi santidad, imagínate por lo que él juró, por su santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono, y otra vez volvemos al asunto del trono, como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Ahora, cuando tú me dices que el trono va a ser como el sol delante de mí, pero entonces tenemos 600 años hasta el tiempo de Yahushua y tenemos luego 2000 años más, 2600 años, donde tú dices, bueno, ¿y dónde está ese trono? ¿Qué se hizo? ¿Se perdió? ¿Cómo dice aquí que dice que él juró por su santidad y dijo que no iba a mentir a David?
que su trono sería como el sol delante de él para siempre y como la luna sería firme para siempre, como un testigo fiel en el cielo. La pregunta, ¿es importante el trono de David? Yo considero que es muy, muy importante el trono de David. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a Mariam con un mensaje súper importante venido directamente del reino de los cielos, de la sala del trono de Elohim viviente, le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahushua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí le da una profecía. Le dará el trono, no le dijo, le voy a dar el trono del Mesías, no le voy a dar el trono de, como lo dicen en griego, el trono del Cristo, no, le dice el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre la casa de Jacob, cuando habla de Jacob, está hablando de las 12 tribus. Y dice, le voy a dar, va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Date cuenta de algo, el trono está vinculado al reino. Si no hay trono, no hay reino. Por eso es que es importante estudiar esto, porque necesitamos ubicar ese trono para poder saber también en qué tiempo profético estamos. Porque si él prometió y juró por su santidad de que ese trono iba a estar afirmado y que, no, y que siempre iba a estar allí, entonces necesitamos ubicar el trono para saber también y tener una idea de que en qué tiempo profético estamos moviéndonos. ¿Ves? Porque está profetizado de que Yahushua se va a sentar sobre el trono de David y está profetizado que va a reinar sobre la casa de Jacob. Y nosotros todos sabemos que para que eso suceda tiene que haber una unificación de las tribus, pero también tiene que haber un establecimiento de ese trono. Entonces, ¿es importante el trono de David? Definitivamente es muy importante. ¿Por qué? Porque sobre este trono es donde se va a sentar Yahushua, dicho por el ángel Gabriel. Ahora vamos a leer un poquito en Jeremías porque vamos a estudiar, a seguir estudiando de este trono, ¿no? Y Jeremías fue un profeta bien particular. Y aquí vienen días, dice Yahweh, esto es Jeremías 33, 14 al 17, dice, aquí vienen días, dice Yahweh, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Vamos a recapitular para ponernos en contexto. Recuerden que cuando Jeremías está profetizando, él es profeta a la casa de Judá porque hacía muchísimos años el reino se había dividido. De hecho, Jeremías es el último profeta que está durante el sitio de Babilonia cuando vienen a sitiar allí a Jerusalén y cuando cae Jerusalén y cuando los llevan a todos para el exilio. Entonces aquí dice que Yahweh dice que va a confirmar la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá, o sea, a las dos casas. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar, perdón, a David un renuevo de justicia. Ahí está Yahushua. Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Yahweh Sikeinu, Yahweh nuestra justicia. Y en el 17 dice, porque así ha dicho Yahweh, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ya, un momento. Vamos a volverlo a leer. Así ha dicho Yahweh, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Un momento. El trono de la casa de Israel. Todos sabemos que cuando el reino se dividió, porque le dieron a Jeroboam las 10 tribus, la capital estaba en Samaria y la capital del reino del norte, las 10 tribus, Efraín. Y la otra capital era Jerusalén. Aquí no me está hablando del trono de la casa de Judá.
y David estaba sentado en la casa de Judá. Pero aquí dice, así ha dicho Yahweh, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ajá, interesante. Así ha dicho Yahweh, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. En otras palabras, Yahweh estaba diciendo, no importa lo que hagan las naciones, nunca va a faltar un varón que se siente sobre ese trono. Pero entonces aquí a Jeremías se le muestra algo particular, escondido, una comisión muy escondida, porque le dice que ese trono era el trono de la casa de Israel. Vamos a recapitular. ¿Quién era Jeremías? Y la comisión que recibió Jeremías. Y aquí es donde todo se empieza a poner bien interesante. Jeremías capítulo 1, 4 al 5 y el verso 10 dice, vino pues palabra de Yahweh a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. No fue que le dio por profeta a la casa de Judá, sino dice, te di por profeta a las naciones. Y luego en el 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. O sea, no está hablando de una sola nación ni de un solo reino, está hablando de naciones y reinos. Y luego dice, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías, en toda la Biblia solamente aparecen que fueron tres profetas que fueron santificados o apartados desde el vientre de la madre. Uno fue Jeremías, Juan el Bautista y el otro fue Yahoshua. Solamente tres en toda la Biblia. Entonces, había una comisión, una encomienda muy importante que este profeta recibió y Yahweh lo crea a él. Dice, mira, el propósito tuyo, Jeremías, para lo que yo te creé, Jeremías, es que tú vas a hacerme un trabajito. Tú vas a arrancar y vas a destruir, pero luego vas a edificar y vas a plantar. Entonces, tiene dos partes. Primero vas a arrancar y destruir y después vas a edificar y vas a plantar. Entonces, esta comisión la recibe Jeremías y no solamente esta, porque Jeremías es uno de los profetas que recibe comisiones que fueron muy escondidas y que de verdad tienes que escudriñar y escudriñar para poder entender lo que este hombre estaba haciendo. A Jeremías se le encargó, porque ¿qué era lo que iba a arrancar? Arrancar y destruir. ¿Qué era lo que iba a arrancar? Bueno, a Jeremías se le encargó arrancar, desarraigar el trono de David que estaba en la casa de Judá. Y Jeremías lo iba a plantar, o sea, porque él iba a fundamentarlo. Porque recuerden que el salmo, la profecía decía, no puede faltar un varón que se siente sobre este trono. Entonces, había que arrancar el trono y había que volverlo a plantar, pero esta vez, y aquí es donde yo digo que insondables los caminos de Yahweh, lo que Yahweh hace, que a la vista de todas las naciones, él, sí, a la vista de todo el mundo, él hace como él quiere, lo que a él le place, y lo que él hace, ¿quién lo va a estorbar? Dice la palabra. Pues delante de todas las naciones, Jeremías arranca el trono de la casa de David, que estaba en la casa de Judá, y lo trasplanta. Pero esta vez lo trasplanta a la casa de Israel. Ahora usted me dirá, pero hermana dice, ¿cómo fue eso? Eso lo vamos a ver
en la próxima clase, porque estos piques se extienden. El trono fue desarraigado de Judá en el año 585 antes del Mesías. Jeremías no lo plantó en Babilonia, porque es que yo me quedo sorprendida cómo Yahweh hace y maneja las cosas para que esté a la vista de todo el mundo, pero que nadie se pueda dar cuenta. Es una cosa impresionante. Ahora, ese trono nunca fue plantado entre los judíos, porque usted y yo sabemos muy bien que actualmente lo que se conoce allá en Israel, en Tierra Santa, no es el reino de Israel, sino es el Estado de Israel. Hay una diferencia muy grande entre Estado y reino. Entonces, actualmente, lo que vemos allá, nuestros hermanos de la casa de Judá, ellos no tienen un reino, ellos tienen el Estado de Israel. Y esto es importante que usted lo conozca, el Estado de Israel. Pero el trono nunca fue plantado entre los judíos porque cuando Yahoshua, 600 años después, cuando Yahoshua llegó, el trono no estaba ahí. ¿Por qué? Porque Jeremías lo había desarraigado de la casa de Judá para esconderlo en la casa de Israel. ¿Sabe para qué? Para que ese trono fuera preservado durante siglos y siglos y durante todos estos 2000 años en que hemos estado viviendo. Porque ahora viene la parte profética y esto es lo que vamos a ver luego en una clase próxima. Que ese trono nuevamente va a ser desarraigado y va a ser vuelto a poner en su lugar. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo a María que Yahweh le iba a dar el trono de David, su padre. Y ese trono está sobre esta tierra.